Acto seguido, vamos a dar la bienvenida a nuestro socio, director de la práctica de precios de transferencia a nivel Latinoamérica, Agustín Espino, y a nuestro socio, Rodrigo Mendoza, también socio de la práctica de precios de transferencia, para comentar precisamente sobre este tema que resulta siempre trascendente, pero más cuando hay un nuevo tratado de libre comercio, el TEMEC de América del Norte, en donde un bloque comercial se tiene que fortalecer y por lo tanto los precios de transferencia siempre importantes se vuelven pues estratégicos. Así es que si están por ahí ya escuchándonos, ellos están virtualmente en vivo con nosotros. Agustín, Rodrigo, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra cumbre fiscal, paquete económico 2021 en alianza con Thomson Reuters. Excelente, gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación y bienvenidos nuevamente. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro gran evento, Cumbre Fiscal 2021. Mi socio Rodrigo Mendoza y un servidor vamos a estar hablando con relación a las reformas fiscales 2021 que tienen que ver con precios de transferencia, específicamente en Código Fiscal de la Federación y en Ley de Impuestos sobre la Renta. También estaremos mencionando algunos puntos importantes que consideramos en esta materia con relación pues al 2020 y 2021 por la pandemia. Rodrigo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Agustín. Es un gusto acompañarte. Buenos días a todos. Y bueno, pues para abrir boca, vamos a comenzar con nuestra ponencia. Básicamente me gustaría empezar viendo el tema que salió este pasado 18 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. Me estoy refiriendo a la tercera resolución miscelánea fiscal para el 2020. Yo sé que no es una reforma para 2021, sin embargo, se vuelve un tema trascendental por pues estoy refiriéndome a los esquemas reportables y en esta resolución que salió hace unos días, pues ya salen los formatos y algunas reglas con relación a este tema de esquemas reportables. En lo particular, lo que concierne a precios de transferencia, me voy a referir a la regla miscelánea fiscal 22211, que afecta directamente a precios de transferencia y en particular al inciso B, fracción 1, inciso G, que es el que pueden ver en la pantalla, donde me gustaría hacer énfasis. Obviamente estas modificaciones tienen que ver, o estas reglas, con el artículo 199, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, inciso B. Y lo que mencionan es que cuando involucren o prevean involucrar a un contribuyente residente en México o a un residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, implica o implicará la conversión del modelo de distribución o de manufactura o cualquier propiedad intangible o cualquier transferencia de funciones, activos y riesgos hacia el exterior y que eso concierne o que modifique el beneficio tributario en México, básicamente tendrá o se establecerá como un esquema reportable. Aquí es importante mencionar que, como todos sabemos, el antecedente histórico es 2008-2009, con la crisis que sucedió en esos años, y básicamente lo que ocurrió en países como el nuestro y en muchos países de Latinoamérica es que como las empresas necesitaban flujo de efectivo en los países donde se encontraban las holdings, la manera más sencilla fue hacer reestructuraciones y, ejemplo, poner a la empresa mexicana, si era una distribuidora de actividades completas, pues la cambiaban y decían que ahora era meramente un agente vendedor y con eso disminuían su utilidad fiscal. A partir de ello se modifican las guías de precios de transferencia y sale el capítulo 9 de las guías de la OCDE. Y pues en México ahora, con esta pues
resolución si estamos haciendo alguna reestructura corporativa, aun y cuando cumpla con el capítulo 9 de guías de OCDE, también se volverá un esquema reportable. También lo que tiene que ver con el inciso H, el inciso I, también nos dice que cualquier conversión de modelo, ya sea de manufactura o distribución, tendrá que hacerse o reportarse en estos nuevos formatos que ya salen. No voy a hacer más menciones a esta resolución, a esta tercera resolución. Más tarde en el evento, específicamente a las 4:40 de la tarde, mis socios Mélida Guevara, Adrián Bueno y Ramiro Ábalos hablarán un poco más de este tema y también sacaremos un webinar porque es un tema que tiene bastante tela de dónde cortar. Eh, Ahora vamos a continuar con aspectos de economía digital. Rodrigo. Sí, muchas gracias, Agustín. Un placer impartir este pequeño curso contigo, mi socio. Efectivamente, vamos a tocar el tema de lo que es la economía digital. Como ustedes saben, pues tenemos las acciones de BEPS, ¿no? Donde México es uno de los grandes miembros de la OCDE y de los primeros países donde se alza la mano para acatar estas reglas estrictas, donde busca como dice las siglas, ¿no? BEPS, base de erosión imponible y traslado de utilidades o beneficios. Entonces, pues la acción número 1 que busca abordar los retos de la economía digital para la imposición, básicamente pues se enfoca en lo que venía comentando ya mi socio Agustín, esquemas reportables. La autoridad mexicana pues hace énfasis en este tema y como el doctor Carlos Romero ya había mencionado anteriormente, pues la transferencia de activos intangibles, ¿no? En precios de transferencia es vital y siempre digo que la economía digital va en constante evolución, ¿no? Por eso lo menciono ahí en esta diapositiva, donde la tecnología de información es básica para regular y soportar las operaciones de activos intangibles, en este caso, ¿no? Como puede ser, pues, operaciones como servicios administrativos, comisiones, regalías por uso de marcas, know-how, patentes, comisiones sobre ventas, asistencia técnica, donde la mayoría de las partes de los grupos multinacionales con esta economía digital, pues utilizan este tipo de operaciones, ¿no? Y desgraciadamente también muchas multinacionales carecen de documentación soporte, ¿no? De evidencia para soportar estos cargos intangibles, ¿no? Como bien se había comentado anteriormente, pues materialidad, sustancia, evidencia, y pues tener una razón de negocio, ¿no? Desgraciadamente muchas multinacionales pues esperan el último mes del ejercicio fiscal pues para reportar algunos cargos de intangibles, ¿no? Y erosionar la base, ¿no? Alterar la base imponible y pues contribuir de manera escasa a efectos locales, ¿no? Eso es un tema. O la acción 6, que también es importante mencionarla dentro de economía digital, pues es el abuso de los tratados, ¿no? Es importante también comentarla, que pues se abusa de los tratados para evitar doble tributación, donde carecen de materialidad, sustancia y visten una asistencia técnica, ¿no? Sin soporte, sin actividades, sin bitácoras, entregables, costos por horas de gente involucrada en servicios. Entonces, todo eso pues el plan de acción de BEPS entra y hace énfasis en la acción 1, que es de economía digital, acción 6, abuso del tratado para evitar doble tributación, y también lo de la acción 9, que habla de precios de transferencia y la creación de valor, ¿no? Esto es también importante tocarlo. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Y también recordemos que hay varias modificaciones en las reformas fiscales, tanto en renta como en IVA, en cuestión de economía digital. Me estoy refiriendo a las plataformas digitales, donde se establecen los porcentajes de retención de ISR de acuerdo al tipo de servicio, etcétera, etcétera. Digo, básicamente esto lo va a tocar, se va a tocar muy en específico a las 6:25 de la tarde del día de hoy. Los esperamos. Lo van a tocar mis socios Marco Aguiñaga, Eduardo Marroquín y Ramiro Ábalos. No se lo pierdan. Continuemos, o más bien entremos de lleno con la reforma fiscal en materia o lo que conlleva o concierne a precios de transferencia. Y básicamente voy a empezar con el Código Fiscal de la Federación.
Aquí hay algunos temas importantes. La primera es que pues la regla general antiabuso, lo que es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, em, como todos sabemos, en muchos países se ha introducido en sus legislaciones fiscales estas normas o este tipo de normas para evitar el abuso por parte de contribuyentes, que son algunas veces agresivos en tema fiscal. Y esto se hace mediante la utilización de esquemas de planeación fiscal sofisticados, ¿no? Mecanismos híbridos, etcétera. Eh, Básicamente, actualmente la regla antiabuso mexicana establece para los efectos fiscales que se generen por su aplicación, em, que en ningún caso generan consecuencias, o así estaba redactado hasta el año pasado, que no hay consecuencias en materia penal. Situación que se modifica para este 2021 y se establece que su aplicación será sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera originarse. Esto básicamente lo que hace es el Código Fiscal hacerse a un lado. Obviamente no se pretende generar de forma directa una consecuencia en materia penal, pero sí ya establece que sin perjuicio en lo que pudiera ser posteriormente por parte ya no del fisco, sino de la Procuraduría como un delito penal. Básicamente es importante señalar que la aplicación de esta regla de abuso mexicana ya lleva, bueno, tiene otro aspecto importante, es el tema de la subjetividad que desde el año pasado, cuando se estableció, ya tenía un componente de subjetividad, y me estoy refiriendo al concepto de razón de negocios y beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente, ya que en ningún lado, ni del Código Fiscal de la Federación, ni de la Ley de Renta, ni en ningún otro lado se establece qué se entiende exactamente por estos dos conceptos. Luego, entonces, pues está en manos de la autoridad poder definir si se está violando esta razonabilidad del negocio o si hay un en perjuicio de la autoridad, y con ello pues aplicaría este artículo 5A de la regla antiabuso, y la modificación es que, bueno, se elimina esta parte de las consecuencias en materia penal. Ahora bien, continuemos con la responsabilidad solidaria. Básicamente, en la exposición de motivos, la autoridad entiende que hay una necesidad de establecer un mecanismo que permita considerar de manera, bueno, un responsable solidario al residente en México que mantenga sus operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. La reforma específica se adiciona una fracción en el artículo 26, donde se establece que serán responsables solidarios las empresas residentes en México a los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país que realicen operaciones con partes relacionadas en el extranjero, respecto a las cuales exista control efectivo o que sean controladas efectivamente por las partes relacionadas residentes en el extranjero, y cuando estos constituyan un establecimiento permanente en México. Es decir, ahora se vuelven responsables solidarias, y considero que, bueno, finalmente sí, con esto empieza a apretar la autoridad mexicana en relación a la responsabilidad que pudieran tener de estas pues actividades no correctas en nuestro país. El segundo punto del Código Fiscal de la Federación, bueno, que tiene aspectos o tintes de precios de transferencia, es, en la pantalla dice acuerdos conclusivos, pero voy a mencionar dos. Una son los acuerdos alcanzados y otras son los efectos jurídicos de los acuerdos conclusivos. Con relación a conservar los acuerdos alcanzados, hay una exposición de motivos en donde se indica que el país se encuentra, obviamente, en la necesidad de adecuarse
a los compromisos realizados con la supervisión y resolución oportuna de todo conflicto de interpretación o aplicación de los convenios. Tengamos claro que estas modificaciones normalmente están ligadas a la acción 14 de BEPS debido a esto, a estos retos que enfrenta la economía digital o que enfrentan la resolución de controversias o que los procedimientos de resolución anticipados, etcétera, pues surge la necesidad por parte de la autoridad de contar con herramientas para ejercer adecuadamente sus atribuciones. La reforma específica se modifica el tercer párrafo del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, de manera que los llamados acuerdos alcanzados como resultado de los procedimientos de resolución de controversias contenidos en los tratados para evitar la doble tributación, obviamente, deban ser conservados por todo tiempo que subsista la sociedad que los haya requerido o el contrato relacionado. Es decir, no existe la caducidad de este tipo de documentación de 5 o 10 años. Básicamente se establece ahora en este artículo 30 del Código Fiscal que deben de dejarlos o conservarlos en sus registros, en su contabilidad o en algún cajón por si se requieren por parte de la autoridad. Y en acuerdos conclusivos, la exposición de motivos nos indica que como parte, insisto, ya veníamos mencionando de la acción 14 del plan BEPS, es necesario dar certeza a los usuarios de estos procedimientos de resolución de controversias. Básicamente, lo que sucedía es que si había un acuerdo conclusivo entre Prodecon, la autoridad y el contribuyente, y posteriormente el contribuyente quería apelarlo en un tribunal internacional o sí, en tribunales internacionales, no había nada que nos dijera que no se pudiera hacer esto. Aquí lo que hace el legislativo es modificar el primer párrafo del artículo 69H del Código Fiscal de la Federación, de modo que nos indica ahora que los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por el contribuyente y la autoridad no procederá ningún procedimiento de resolución de controversias contenidos en los tratados para evitar la doble tributación. Básicamente, creo que sí tiene razón la autoridad en esto, aunque probablemente si hablamos de los efectos jurídicos, no alcance realmente para ellos. Sin embargo, queda esto ya en Código Fiscal de la Federación y más adelante en las facultades de comprobación del SAT, específicamente en este panel a las 3:25 con mis socios Alberto Vela, Marco Aguiñaga y Eduardo Marroquín, van a hablar un poco más, con más profundidad acerca de estos temas. Y por último tenemos las infracciones o las multas en materia de precios de transferencia. Básicamente, esta reforma, podemos observar que esté enfocada en fortalecer la regulación, eliminar vacíos y endurecer las penalizaciones en materia de precios de transferencia. Me estoy refiriendo a las modificaciones a la fracción, al artículo 76 de ley del Código Fiscal de la Federación, y básicamente lo que hace es que se determina que las infracciones en materia de precios de transferencia se consideran graves o el incumplimiento en materia de precios de transferencia se considera como grave, y en caso de ser incumplidas, estas faltas deben de tener sanciones con mayor energía, ¿no? Básicamente hacen las siguientes reformas. Lo primero es que se adiciona una nueva fracción al artículo 75, la fracción quinta. Estoy hablando o sigo hablando del Código Fiscal de la Federación.
Y esta lo que dice es que las infracciones siguientes, que ahorita se las menciono, son agravantes en el establecimiento de las multas correspondientes al incumplimiento de uno, lo que tiene que ver con los estudios de precios de transferencia, el no contar con ellos, ya sea para personas físicas o morales. Estoy hablando del artículo 76 y el 110 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, lo que nos obliga a ello. El realizar operaciones con partes relacionadas bajo el principio arm's length aplicado, o sea, el no hacerlo de esa manera y no ocupar los métodos del artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera también como grave. El realizar las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas, perdón, el no realizarlas, me estoy refiriendo a las 3 declaraciones del artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, local file, master file y country by country. El no tenerlas también se considera una falta grave. Y por último, el seguimiento de los lineamientos relacionados a precios de transferencia, es decir, todo lo que tiene que ver desde metodologías, industria maquiladora, etcétera, se va a considerar ahora de forma grave. Em, de igual modo, se deroga el penúltimo párrafo del artículo 76 del código y con ello, al ser modificado, elimina la reducción del 50% de las multas tratándose de las infracciones en materia de precios de transferencia. Es decir, hasta 2020, si teníamos una omisión de no tener el estudio, de que no estuviera en rango, de que no estuviera cumpliendo con el arm's length, etcétera, las que ya mencioné, teníamos derecho a un descuento en las sanciones, si era por primera vez, hasta de un 50%. Este párrafo queda derogado, ya no existe el beneficio de una reducción de multas y también se añade una nueva fracción, la fracción 7 o séptima del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, en donde se señala que en el caso de que la multa se pague dentro de los 30 días siguientes a cuando a la fecha que surta efectos, habrá una disminución del 20% del monto. O sea, ahora cambian el 50% de la reducción de la sanción por un 20% siempre y cuando esta se pague en los 30 días siguientes de la fecha de la resolución. Y adicionalmente se excluye de esta disminución cuando sean casos de materia aduanera y cuando estemos o entremos en los supuestos del artículo 76 y 78 de la Ley de Renta. Como resumen de esta parte de las sanciones, pues se considera como grave el incumplimiento en materia de precios de transferencia y se elimina el 50% de la reducción de la sanción. Con relación a la industria maquiladora, hay dos aspectos importantes. Pues la derogación del último párrafo o de la última parte del tercer párrafo del artículo 182 de la Ley de Renta, perdón, paso ahora a Ley de Renta. Y con esta eliminación básicamente se limita que las empresas maquiladoras ahora solamente pueden comprobar que sus operaciones están a valores de mercado con un safe harbor, o sea, con cualquiera de los dos mecanismos que tenemos como safe harbor o con un acuerdo anticipado de precios de transferencia. Se elimina la posibilidad de que las transacciones adicionales se puedan comprobar a través de un estudio de precios de transferencia. Y esto básicamente, como les comentaba, se modifica el artículo 182 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. También se hace, bueno, hay un aspecto importante en Maquilas, no está en la reforma fiscal, pero sí el pasado 16 de noviembre se informó por parte del SAT, de la Autoridad Fiscal Mexicana, y del IRS en Estados Unidos, que se renueva, esto es una buena noticia para la industria maquiladora, que se renueva el acuerdo competente para efectos de maquilas en México. ¿A qué me refiero? Recordemos que
en este acuerdo, o que este tipo de acuerdo se firmó por primera vez entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano en 1999. Fue actualizado en 2016, lo que conocimos como Fast Track, para poder agilizar los trámites de acuerdos anticipados de precios de transferencia, conocidos comúnmente como APAS. Y, y ahora vuelve a actualizarse el 16 de noviembre, salió ya la ratificación, lo cual, según información de del propio Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, beneficiará a más de 700 maquiladoras en México, tratándose de los acuerdos o de la solicitud de acuerdos unilaterales al SAT. Para los que tienen que ver o están relacionados con maquiladoras, recordemos que el último año y medio aproximadamente no se estaban autorizando los APAS, básicamente estaban detenidos y era porque se estaba renegociando este acuerdo entre Estados Unidos y México. Y pues a partir del 16 de noviembre queda resuelto. Esto querría decir que en principio en los próximos días o semanas estarán recibiendo una notificación por parte del SAT para poderles indicar que tienen o que hay que hacer pequeñas adecuaciones dentro de la solicitud y de los cálculos para que puedan ser aprobados. Básicamente, obviamente no es el tema ni voy a profundizar mucho, pero algunos de los temas importantes de esta renegociación es que Estados Unidos reconoce que no habría una justificación real, hablando en materia de precios de transferencia, para que las maquiladoras tengan cuentas por cobrar demasiado altas. Esto hasta el fast track pasado era parte del cálculo y ahora será quitado del cálculo, lo que beneficia al fisco mexicano en la tributación por parte de este cálculo de maquiladoras. Eh, pues como les comento, básicamente estará llegando a sus buzones una invitación de darle seguimiento a todas las solicitudes de APAS que estaban pendientes. Me refiero a 2020 para acá. Adelante, Rodrigo. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Aquí complementando ya lo que comenta mi socio Agustín Espino, un poco más técnicos al sentido de un estudio de precios de transferencia y algunas sugerencias y aspectos relevantes a ustedes, auditorio, ¿no? Gerentes de finanzas, directores, contadores, colegas, asesores fiscales, sugerencias de aspectos relevantes en materia de precios de transferencia enfocados al análisis de comparabilidad de un estudio y trabajos técnicos para este ejercicio fiscal 2020, pues nosotros estamos sugiriendo pues empezar una previa, ¿no? Una previa del estudio de precios de transferencia de este ejercicio fiscal 2020. Realmente eso fortalece muchísimo a ustedes, ¿no? A los clientes en el sentido de que tenemos un panorama previo a cerrar el ejercicio fiscal. Recomendamos trabajar con previas a septiembre, a octubre, determinando y analizando su información financiera, sus márgenes de utilidad, sus márgenes de rentabilidad operativos, sus márgenes brutos, contra comparables de mercado. En este sentido, para prevenirnos y no darles recomendaciones así que después de cerrar el ejercicio fiscal, ¿no? Analizar los contratos, eso es muy importante en convenios modificatorios, ya que obviamente a las operaciones de intangibles que habíamos mencionado anteriormente, con la materialidad, sustancia y razón de negocio, es de vital importancia contar con un contrato intercompañía, ¿no? Donde claramente mencione las cláusulas y adecuaciones al tipo de operación intercompañía, ya sea un ingreso o una deducción, ¿no? Y sugerimos, pues, obviamente, tener los contratos bien blindados, en el sentido de que si es con una parte relacionada residente en territorio extranjero, tengamos en dos idiomas los contratos, ¿no? Es de vital importancia también ir monitoreando y cuidando el comportamiento histórico de los indicadores financieros de la empresa. Como mencionaba, si trabajando una previa en un estudio de precios de transferencia fiscal de 2020, ejercicio fiscal, pues nos da la oportunidad de revisar cómo están los indicadores económicos de la empresa.
márgenes de operación, utilidad operativa entre costos totales, utilidad operativa entre ventas netas, o margen bruto, utilidad bruta entre ventas, entre costos, diferentes metodologías de precio de transferencia y monitorear cómo vamos en cumplimiento, ¿no? En cumplimiento previas a cerrar ejercicio fiscal 2020. Es importante también, pues obviamente para prevenir, es un ajuste en materia, ¿no? Un ajuste, recordemos que existen los ajustes fiscales y contables, ¿no? Que es el ajuste real, el ajuste fiscal, que es mencionado como un ajuste virtual, ¿no? Y existen otros tipos de ajustes, ¿no? Como el voluntario, ¿no? Que es antes de cerrar la declaración anual o compensatorio, el primario, ¿no? Que se deriva de la facultad de comprobación, o el correlativo o el secundario, ¿no? Todo esto es para evitar este tipo de preocupaciones al momento de estar por presentar un contribuyente la declaración anual, pues es muy funcional trabajar la previa, ¿no? Y prevenir este tema. En cuanto a tema de cargos intangibles, pues sugerimos revisar y monitorear de manera mensual estos cargos con los grupos multinacionales para que no impacten demasiado en la base imponible, ¿no? En base impositiva de los contribuyentes mexicanos y pues cierren con unas utilidades de forma correctas acorde a mercado, ¿no? Y el último punto importante mencionar es la utilización de comparables internas, ya que hemos charlado en varios cursos, hemos dado cursos donde pues ya las comparables externas, desgraciadamente las bases de datos pues tardan en actualizar su información financiera de las compañías comparables y desgraciadamente pues no se puede llegar a una comparabilidad muy estricta en ese sentido, y vamos a tener que empezar a utilizar o hacer análisis más profundos en materia de precios de transferencias con comparables internas. Siguiente, por favor. En temas de operación de financiamiento, o puede ser un préstamo, un fondeo intercompañía para arrancar operaciones o para simplemente para impulsar las actividades de negocio, ya sea un cash pooling, un intercompany loan, debemos de monitorear mucho lo que es la tasa de interés, ¿no? Que esté de acuerdo a valores de mercado, que cumpla con el principio de plena competencia y pues cuidar muchísimo el tema de capitalización delgada, ¿no? Capitalización insuficiente, ¿no? Y no abusar, que es lo que busca la autoridad, no abusar de algún fondeo y evitar la deducibilidad en intereses, ¿no? Argumentando un poco lo que es la acción 4 de BEPS y atendiendo que dicho reporte pues considera establecer límites de deducción de intereses en esta nueva pauta, ¿no? Del artículo 28 de la ley de impuesto sobre la renta, las reglas de capitalización delgada para evitar lo que habíamos comentado, evitar la erosión de la base, ¿no? Mediante el uso de mecanismos de deuda, de financiamiento, de apalancamiento y con la nueva pauta de que no podrán, los intereses devengados a favor de intereses devengados a cargo no podrán ser superiores al 30% de utilidad fiscal con esta nueva adición, ¿no? De deducción de intereses ajustada. En caso de no se puedan deducir en un ejercicio, los intereses se podrán deducir en los 10 ejercicios consecuentes, ¿no? Que es lo que establece la ley, cumpliendo con requisitos. Es importante también mencionar que este supuesto será aplicable únicamente cuando el contribuyente exceda el intereses devengados de sus deudas en más de 20 millones, ¿no? Esto ya lo me he venido mencionando junto con mis socios en varios webinars de Baker Tilly durante todo el año, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hay que cuidar en temas de financiamientos y temas de regalías, temas de intangibles, cuidar mucho, obviamente, como había mencionado, los términos contractuales y cuidar la materialidad, la sustancia, que exista un mayor beneficio económico, ¿no? Fiscal, que exista una correcta razón de negocio en estos cargos de intangibles, evitar la última factura, como ustedes saben, del 31 de diciembre de management fees o de regalías para alterar quizás la base de utilidad, pues eso es muy malo, ¿no? Muy mal visto en la práctica y la autoridad podría sancionarnos. Entonces vamos a monitorear con las previas, como lo había comentado, el uso correcto de estos cargos de intangibles y la transferencia de tecnología por medio de la economía digital, monitoreando la sustancia.
Si los extranjeros de tu parte relacionada prestan servicios o involucran actividades de trabajo, vamos a llevar una bitácora, ¿no? Una bitácora donde mencione el nombre del personal, su costo por hora y monitorear bien para que la factura mensual de cargos de intangible, ya sea de regalía, de management fees, de asistencia técnica, sea acorde con lo que realmente se prestó, ¿no? Sabemos que es un año atípico de COVID 2019, entonces pues hay que procurar blindar y soportar estas operaciones, no solamente con el contrato, sino con la materialidad, con una evidencia, con soporte y razón de negocio. Eso es de suma importancia. No sé, Agustín, si quieras comentar algo de estos temas ya, para cerrar. Gracias, Rodrigo. Sí, yo creo que es importante, como bien lo mencionas, hacer lo que llamamos actualmente un defense file. Básicamente, como ustedes saben, Baker Tilly somos una firma multidisciplinaria y este tipo de cuestiones que estaba mencionando ahorita Rodrigo con relación ya sea a financiamientos, regalías, incluso otro tipo de operaciones intercompañía, se vuelve necesario y de suma importancia, sobre todo en este año de COVID 2020 y 2021, tener bien no solo soportadas, sino también un defense file que nos permita demostrar a la autoridad que todo se llevó a cabo como lo hubieran hecho terceros independientes. Básicamente esto lo hacemos con nuestra práctica legal y de impuestos y de precios de transferencia y en esto les podemos apoyar en gran manera en Baker Tilly. Gracias, Rodrigo. Y bueno, pues paso prácticamente a las conclusiones. Lo primero es que es preciso analizar cada uno de estos cambios que hemos venido mencionando por la reforma 2021, la reforma fiscal 2021. Como todos sabemos, precios de transferencia no es un tema que sea local solamente. Básicamente, hay muchas otras cuestiones que afectan a precios de transferencia, como las guías de precios de transferencia que emite la OCDE, que son reglas supletorias en México para efecto de todo lo que tiene que ver con precios de transferencia. Es importante, como vieron, no solamente hablamos de reformas de Código Fiscal de la Federación y Ley de Impuestos sobre la Renta, también de todo lo que va saliendo como pues la renovación del acuerdo para APAS entre Estados Unidos y México. Hay también documentos emitidos por la OCDE con relación a riesgos para financiamientos, a servicios, hay nuevas aspectos de economía digital. Pues realmente hay mucho material. Obviamente este no es un panel para ello, solamente lo menciono, porque es preciso analizar cómo cada uno de estos cambios, los que ya hemos mencionado y los que están sucediendo de forma externa que presionan las legislaciones y la manera de hacer precios de transferencia en México, cómo influyen en cada una de las empresas en México, en cada uno de los contribuyentes, y verificar si esta influencia tiene algún efecto operativo en las empresas mexicanas. Y en ese sentido, pues valdrá la pena analizar si todas estas modificaciones se deban de reevaluar para verificar la situación fiscal de cada una de las empresas. Con esto, básicamente, estaríamos concluyendo nuestra ponencia. También por cuestiones de tiempo, estamos justo en tiempo y únicamente, pues tenemos por ahí algunas preguntas que me están enviando por WhatsApp. Desafortunadamente por tiempo, probablemente nada más demos una o dos y las demás, si ahí dejaron sus datos y con mucho gusto mi socio Rodrigo Mendoza y un servidor estaremos personalmente respondiendo a cada una de sus preguntas. Tengo aquí una pregunta donde me comentan, perdón, voy a ver aquí mi celular porque la tengo aquí, pero básicamente me preguntan de una mención que hiciste, Rodrigo, con relación a las reglas de ajustes que están en resolución miscelánea y me preguntan por qué este tipo de reglas están afectando y si esto es correcto
a la ley del IVA y la ley del IEPS. Supongo que esta pregunta se refiere, y si gustas contesto, Rodrigo, y si quieres adicionar algo, pero supongo que esta pregunta se refiere a la regla miscelánea que nos habla de los ajustes de precios de transferencia. Si no mal recuerdo, es la 391. Gracias, 11. Y la 3915, donde se establece los conceptos de ajustes que ya mencionaba mi socio Rodrigo hace un momento. Y básicamente o efectivamente en los últimos párrafos de la 3911 menciona que sí tendrá efectos, o que cuando se hagan estos ajustes también se surtan los efectos de ley aduanera, IEPS e IVA. La respuesta es sí, así está en la regla. Creo que la regla excede, o mi opinión es que la regla excede la ley. No puede establecernos una obligación la regla que no esté establecida en ley. Y por un punto. El segundo, y eso lo estamos viendo, yo formo parte de la Comisión de Precios de Transferencia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y este instituto, a través de su Comisión de Precios de Transferencia, ya inició pláticas con la autoridad donde se está buscando que se corrija o se plasme la forma correcta o la intención correcta de la autoridad, porque efectivamente si es un ajuste virtual, y creo que ya es un poco técnico, pero respondiendo a la pregunta, si es un ajuste virtual, solamente tiene efectos para efectos de ley de impuestos sobre la renta en una declaración anual, donde en conciliación contable fiscal estarías disminuyendo algún costo o gasto con parte relacionada, o en su defecto incrementando el ingreso. Sin embargo, al momento de hacerlo virtual, no hay flujo de efectivo entre la parte relacionada y la mexicana, y recordemos que la ley del IVA y el IEPS es a través de flujo. Por lo tanto, creo que sí estaría excedido a través de un ajuste virtual. No debería de surtir otros efectos que no sea ley de impuestos sobre la renta. Y si recordamos, obviamente, cuál era el motivo que originó pues los ajustes de precios de transferencia, siempre se estableció que era para efectos de ley de impuestos sobre la renta, nunca otras legislaciones. Pero el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos muchísimo su atención estos minutos. Esperamos que esto haya sido de utilidad para ustedes, y no dejen de seguirnos en este gran evento que hicimos especialmente para ustedes, Cumbre Fiscal 2021. Rodrigo, muchas gracias por tu participación. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, realmente un panel muy interesante. Agradecemos la presencia de Agustín Espino y de Rodrigo Mendoza. Bueno, pues continuamos con este importante evento. Me permito decir unas palabras a nombre de Thomson Reuters. Bien, a lo gracias. mejor muchos ¿Ya no me conocen desconecto? quién es Thomson Reuters. Me permito hoy comentarlo. Thomson Reuters es una empresa global de información a nivel mundial, experta en tecnologías, pero sobre todo con el firme propósito de tener información que sirva a usted, apreciable público, en una toma de decisiones importantes. Tenemos nosotros unas plataformas denominadas Checkpoint, otra ProView. Contamos con una revista muy importante premiada internacionalmente que se denomina Puntos Finos. También contamos con fondo editorial, libros realmente interesantes a nivel de Latinoamérica, y vamos a crear un fondo interesante para el 2021. Estamos hablando de libros de globalización, de tributación, de pandemia, hoy que vivimos en este momento fundamental que queremos todos salir adelante. Bueno, pues cuenten con Thomson Reuters. También contamos con una agencia de noticias que brinda información en 120 países. Ese es Thomson Reuters. Creamos hoy una sinergia muy importante con esta firma a nivel internacional, Baker Tilly, con la cual
pretendemos de alguna manera conjuntar nuestros esfuerzos para que usted, amable público, pueda tomar decisiones trascendentes para dar continuidad a su negocio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y cedo la palabra a nuestro buen amigo Pedro Carlo Canaval, funcionario importante de esta firma Baker Tilly. Adelante, amigo. Gracias, Carlos. Bueno, pues dándole continuidad a nuestro programa, ya que tú comentas quién es Thomson Reuters, yo quiero comentarles quiénes somos Baker Tilly. Baker Tilly somos una firma internacional, por cierto, clasificada en el número 10 a nivel mundial. Una firma que tiene más de 35,000 elementos a nivel mundial. Estamos presentes en más de 150 países en todo el globo. Por supuesto, en México tenemos 20 oficinas, somos más de 650 elementos y gracias al talento de socios, asociados, gerentes y todo el staff, es que estamos considerados recientemente como la octava firma a nivel nacional y la que más crecimiento tuvo durante 2020. Así es que esto nos enorgullece, todo el equipo ha estado participando activamente en posicionarnos como una de las, insisto, principales firmas de negocios a nivel mundial y nacional. Y bien, me parece importante hacer una recapitulación de cuál es el programa de nuestro evento del día de hoy. Ya escuchamos al procurador fiscal, ya escuchamos nuestra práctica de precios de transferencia, también nuestra solución OneSource en alianza con Thomson Reuters a través de comercio exterior. Y a partir de las 2:30 de la tarde, Carlos, vamos a tener la presencia de la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la diputada Patricia Terrazas, quien junto con nuestro socio director, el contador público Manuel Aguilar, van a estar haciendo la inauguración formal de esta cumbre fiscal 2021, por lo cual es importante que no se desconecten. Vamos a hacer una ventana de tiempo para poderlos invitar a que acudan a nuestros stands dentro de alrededor de 10 minutos que durará esta ventana de tiempo. Vamos a poner a su disposición esta feria virtual, esta exposición virtual, en donde básicamente van a poder encontrar la información de nuestras 7 prácticas. La firma está compuesta por la práctica de consultoría, auditoría, precios de transferencia, contabilidad, área legal, área de comercio exterior y por supuesto el área de impuestos, quienes son hoy los que están organizando nuestra cumbre fiscal, muy específicamente respecto al paquete económico 2021 y que junto con Manuel Aguilar, nuestro socio director de la práctica, el contador Marco Aguiñaga, estarán recibiendo pues a la diputada Patricia Terrazas para hacer la solemne inauguración junto contigo, estimado Carlos, a las 2:30, por lo cual vamos a hacer esta ventana de tiempo de 10 minutos para que puedan ustedes pasar a nuestra expo virtual, conocer los diferentes servicios y conocer también pues parte de la alianza que tenemos junto con Thomson Reuters ahí en algún stand particular que se ha colocado para el efecto. Bien, Carlos, pues si no tienes algún otro comentario, hacemos esa ventana de tiempo, ¿no? Claro que sí, estimado Pedro. Continuamos entonces, los esperamos a las 2:30 con la inauguración oficial por parte de la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la contadora pública también certificada, Patricia Terrazas. Continuamos entonces y no se desconecte. Muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy en este día muy trascendente para el área profesional. Continuamos.